modernización acelerada. Este es un diagnóstico ensombrecedor, acentuado por el modelo educativo del país y quién lo controla. Ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la mujer que lo manipula. Alguien que en su libro El paseo de las reformas critica a la clase política por ser parte del problema y aún no entiende que ella también lo es, por el tipo de liderazgo que tiene y cómo lo ejerce, por la manera en la cual está acostumbrada a hacer política y cómo retrasa su evolución, el apoyo que ofrece a cambio de las prebendas que garantiza, la lealtad que vende a cambio de los recursos que obtiene, sexenio tras sexenio ofreciéndole apoyo al presidente de la República en turno para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos, ni movilizaciones, ni confrontaciones como las de Oaxaca. El Bester Gordillo, quien se dice artífice de la modernización, pero no pelea por ella en el ámbito de la educación. La que quiere puestos para sí misma o su gente, pero no encabeza la revolución educativa que el país necesita. Porque los miles de millones de pesos que ella exige para el CENTE son señal de más de lo mismo, evidencia de las añejas maneras de relación y las viejas formas de entendimiento, la anuencia sindical a cambio de la dádiva gubernamental. Y el problema es que unos chantajean y otros se dejan chantajear. Unos quieren aumentar el alcance de sus canonjías y otros no han tenido la audacia política para acotarlas. Y las víctimas de esta complicidad constante, 6 de cada 10 alumnos en este país que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas. 4 de cada 10 alumnos que tampoco los obtienen en español. Una líder moral del CENTE más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar a los mexicanos. Un sistema educativo que cuesta mucho, pero rinde poco, como ya lo decían en el panel anterior. Un sindicato beligerante que exige más recursos, pero no parece dispuesto a modernizarse para conseguirlos. Y peor aún, una educación que no le permite a México competir y hablar con el mundo, una educación que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, entrenados para aceptar problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos, entrenados para hincarse ante la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Ahí están. Y lo sé porque tengo hijos pequeños en el programa de la SEP. Ahí están millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, aprendiendo historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado en vez de pensar en el futuro. Una educación a base de mitos que buscó construir una identidad nacional y lo ha logrado. México, el país que produce empleados en vez de emprendedores. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. Y México solo prosperará y solo habrá ciudadanos en este país cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso entrañaría de entrada reconocerlo y actuar en consecuencia, hacer lo que han hecho otros países como Corea del Sur, Irlanda, India y China, entender a la educación como un factor crucial para la movilidad social, entender a la educación como un reto principal y no solo una variable residual, entender que México está en riesgo y alguien va a tener que sonar la alarma y reformar el contenido de la educación tal y como lo están haciendo los chinos, con libros que enfatizan la economía, la tecnología y la globalización, con textos que subrayan la importancia del conocimiento y la innovación. En pocas palabras, una educación menos centrada en la ideología y en la identidad nacional y más en cómo avanzar en el mundo. Ojalá que el presidente lo entienda así, ojalá que ustedes lo entiendan así, ojalá comprendan que para modernizar a México habrá que empezar por los maestros y quien los mueve.
Ojalá que al presidente le quede claro que la maestra puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera con otros objetivos. Y ojalá que la interlocución del gobierno con el Bester Gordillo en el futuro refleje este imperativo, porque si ella sigue imponiendo los términos de la relación, el presidente no podrá cambiarla en su propio beneficio. Porque si ella sigue obteniendo recursos y puestos y posiciones sin ofrecer reformas educativas a cambio, convertirá a Felipe Calderón en otro presidente que prefiere pagar antes que transformar. Si el gobierno quiere andar deprisa por la ruta que promete y no solo cojear a lo largo de ella, va a tener que empezar a hablar, así como ustedes también, de las reglas del sistema educativo que cambiarán, del terreno nivelado de juego que construirán, para que México sea un país ganador para muchos y no solo para unos cuantos. El gobierno y los líderes de este país tendrán que empezar a erigir un muro de contención frente a los intereses que obstaculizan la creación de un sistema económico y educativo de cancha ancha de juego. Deberá actuar en nombre del interés público, en pocas palabras, en nombre de los habitantes de este país y de sus derechos, para así crear una clase media amplia, con voz, con derechos, con oportunidades para generar riqueza y acumularla, crear ciudadanos dinámicos, emprendedores, educados, competitivos, meritocráticos, porque su país les permite serlo, crear un sistema económico que permita la movilidad social en vez de permitir la perpetuación de barreras de entrada que la inhiben. Porque si este cambio del que hablo no ocurre en este sexenio, México será, al final de estos 5 años más, seguirá siendo una economía frenada por instituciones que no ha podido remodelar y monopolios que no ha logrado desmantelar y estructuras corporativas que no ha podido democratizar, y seguirá siendo un país gobernado por presidentes que en lugar de modernizarlo se conforman con administrar su inercia. Ahora bien, evitar esa inercia va a ser labor de todos, no solo de la clase política. Los buenos gobernantes se construyen a base de buenos ciudadanos y llegó la hora de serlo, porque cada 6 años México se busca un Cid campeador. Cada 6 años México busca un político capaz de redimir al país y rescatarlo. Los mexicanos le gritaron a Vicente Fox una y otra vez en el Ángel de la Independencia: no nos falles, y se sorprendieron cuando lo hizo. Por ello ha llegado el momento de reconocer que no hay salvadores, que solo hay ciudadanos con una obligación compartida: decirnos a nosotros mismos que México cambia, pero muy lentamente, debido a la complicidad de sus habitantes. Todos aquellos que parten de la premisa «así es México», todos aquellos que parten de la inevitabilidad, de la conformidad. Ya lo decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, y lo cito: y si no somos todos estoicos e impasibles como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de nuestras victorias, nos conmueve nuestra entereza ante la adversidad. Ahí está nuestro conformismo con la corrupción cuando es compartida, nuestra paciencia frente a un país que solo le da 8 años de educación a su población. El que yo escuche sorprendentemente con respecto al señor Carlos Slim, pues quizá sea un monopolista, pero es nuestro monopolista. Nuestra convicción compartida en el fondo de que México es incambiable. Y el problema es que los ciudadanos conformistas engendran políticos mediocres. Los ciudadanos con bajas expectativas producen gobiernos que los reflejan y sociedades que los transforman en clientes en vez de ciudadanos. Pero en México ha sido más fácil jugar con las reglas existentes que exigir nuevas, ha sido más cómodo seguir las costumbres que confrontarlas, ha sido más rentable
históricamente la conformidad cortés que la indignación permanente. Ha sido más aceptable tolerar las grandes omisiones y negociar las pequeñas sumisiones. Pero esa complacencia permite, insisto, en que el país siga cojeando de lado en vez de correr de frente. Y alguna vez el periodista Julio Scherer García le pidió a Ernesto Zedillo que le hablara de su amor por México. Le sugirió